Bueno, el día de hoy nosotros vamos a ser las encargadas de hablarles de los trastornos de la marcha y el equilibrio. Y pues de esta manera de introducción, pues sabemos que hay pérdidas pasajeras de la movilidad en algún momento de nuestras vidas, que la mayoría hemos pasado, ya sea de forma grave o leve, que dificulten mucho el desplazamiento o no, por ejemplo, por traumatismos, por fracturas, que es cuando les colocan los cabestrillos, y pues en todas estas situaciones producen al individuo una sensación de inseguridad que la hace más dependiente de otras personas durante una temporada y precisan de una recuperación posterior tanto de la marcha como del equilibrio. Y pues con el envejecimiento, el deterioro de la marcha es progresivo y definitivo, y las alteraciones estas van a ocasionar un aumento en la movilidad, riesgo de caídas, limitaciones psicológicas del anciano por miedo a caer, y en definitiva son un factor de riesgo muy importante de institucionalización. Por este motivo, se considera un factor de fragilidad en el anciano. Y pues, según la OMS, se define a la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad. Y pues, para empezar con el tema, vamos a dar unos conceptos básicos, empezando con la marcha normal. Y pues, para iniciar la marcha es necesario partir de la estabilidad mecánica y interactación. Y la marcha normal consta de dos fases: la fase estática, que abarca el 60% de esto, y ocurre cuando una pierna sufre una carga y está en contacto con el suelo. Y una fase dinámica de balanceo que corresponde al 40%, que es cuando avanza la otra pierna para el siguiente paso. Y aquí en ambas fases, pues los brazos se desplazan hacia adelante, desde atrás en dirección opuesta a las piernas. Y pues los componentes de la marcha, este, anatómicamente, pues van a ser la flexión de la cadera, la de la rodilla, la interacción de la rodilla y el tobillo, la rotación de la pelvis alrededor de un eje vertical, eh, y la rotación, la báscula lateral de la pelvis. Este, y existen ciertos componentes temporales de la marcha, que es el apoyo unipodal, que es el tiempo consumido por la pierna en la fase de apoyo; el apoyo bipodal, que es el tiempo con ambos pies sobre el suelo durante un ciclo de marcha; la cadencia, que es el número de pasos por unidad de tiempo; la velocidad, que es de distancia recorrida en la unidad de tiempo. Importante recordar que es el mecanismo de la marcha, que consta como de tres fases, que es la fase de despegue, que mientras la rodilla se encuentra bloqueada en extensión, el toleo y los gemelos impulsan la extremidad, levantando el talón del suelo, al mismo tiempo que la musculatura aductora y el cuádriceps del miembro contralateral pues evitan que haya una vascularización de la pelvis, manteniéndola fija. Luego está la fase de avance, que es con la extremidad contralateral soportando toda la carga. La de referencia se eleva y se desplaza hacia adelante. Para ello se presiona progresivamente la cadera y la rodilla, mientras que el tobillo y el pie se van extendiendo paulativamente, para evitar el roce con el suelo. Y por último está la fase de apoyo, que se inicia con el talón inmediatamente, implicando la totalidad de la planta del pie, manteniendo la rodilla ligeramente flexionada, y en este momento comienza la fase de despegue de la extremidad contralateral y así sucesivamente. Eh, y pues ya para empezar con la etiología, pues eh, se sabe que es multifactorial y lo vamos a dividir por tipos de problemas. Empezando por problemas neurológicos, que estos son los que afectan del 20 al 50% de las personas mayores y son una de las causas más comunes de caídas. Están divididos en 11 tipos. Pues, en primer lugar tenemos a la marcha hemipléjica, que es por consecuencia de un ictus u otra lesión cerebral causada por hemiplegia o parecer la extremidad inferior, extremidad flexionada a la cadera y extendida a la rodilla, y el pliegue en flexión plantar. Y a su vez va a haber una flexión lateral del tronco hacia el lado sano, y pues aquí hay un alto riesgo de caída. Luego tenemos a la marcha en tijera, que las causas más comunes son espondilosis cervical, infarto lacunar. Es un tipo de circunvolución pues bilateral. Aquí las piernas, como pueden observar, se cruzan al caminar con dorsiflexiones débiles y pies que rascan el suelo con pasos pues bastante cortos. Después tenemos la marcha parkinsoniana, que son pasos cortos, lentos y un mal desplegamiento del suelo. Suele haber pérdida del equilibrio hacia adelante, con dificultad para pararse, y la persona camina manteniéndose en flexión,
caderas, rodillas y codos con inclinación hacia adelante del tronco. Luego tenemos a la marcha danzante, que es típica de la Corea, y es un movimiento de las piernas y brazos, pues sin un compás, sin un orden concreto. Después tenemos a la marcha práctica, que suele aparecer en alteraciones del lóbulo frontal. Puede aparecer en Alzheimer, demencia de origen vascular o hidrocefalia normotensiva. Y se caracteriza por una base de sustentación ancha, con una postura ligeramente flexionada y pasos pequeños, vacilantes y arrastrados, como se pueden observar. Después de unos pocos pasos, la marcha mejora, aunque en cualquier momento pues, puede parar bruscamente y tras unos segundos continuar caminando. Después tenemos a la marcha atáxica, que es típica de las lesiones coronales posteriores, por ejemplo, en déficit de la vitamina B12, una degeneración espinocerebral y una espondilosis cervical. Estos suelen tener un Romenberg positivo y pues pueden tener problemas de equilibrio y se tambalean bastante. Es de una base amplia y pisadas fuertes, con pérdida de sentido de la posición, y los talones tocan primero el suelo y luego se oye la patada. Después tenemos a la marcha táctica cerebral, que suele aparecer en el alcoholismo crónico, hematoxia espinocerebral, parálisis supranuclear progresiva, hipotiroidismo y por toxicidad por fármacos. Y es de una base ancha, con pasos pequeños, irregulares e inseguros, y se acompaña de titubeos hacia un lado, hacia adelante o hacia atrás. Luego tenemos a la marcha vestibular en estrella o en brújula, que suele aparecer por problemas de laberinto, y cuando se les pide que caminen unos pasos hacia adelante y los mismos hacia atrás, van produciendo una desviación angular que será de izquierda a derecha, como se puede observar en la imagen. Después tenemos a la marcha en estocaje o esquina, que aparece en lesiones del asta posterior y propioceptiva, no propioceptiva, sino de las polineuritis, por ejemplo, la diabetes, el déficit de vitamina B12 y en el alcoholismo. Y pues la persona levanta los pies del suelo exageradamente para no rozarlo con las puntas, como se observa ahí en la imagen, y suele formar un ángulo recto con el muslo y la pierna con el pie en péndulo. Después tenemos otros tipos de marchas anormales que están asociadas a déficits multisensoriales, y pues los pacientes suelen tener alteraciones visuales y propioceptivas en diabetes, y es más común en diabéticos. Y es corriente que haya quejas de disinesia, inestabilidad y mareos ligeros al caminar y dar la vuelta, y solo se guían básicamente de su sistema vestibular, y es frecuente que usen bastones o que toquen las paredes al caminar. Y por último tenemos a la marcha prudente, que es la típica persona anciana con miedo a caer, con una postura de flexión hacia adelante y piernas algo flexionadas para mantener la gravedad, el equilibrio. Es una marcha a pasos cortos, con pies separados y vueltas en bloque, y está pues, más asociada pues, a caídas. Otro tipo de clasificación de etiología puede ser por problemas circulatorios, que nada más se divide en uno, que es la marcha claudicante, que tiene un número mayor o menor de pasos, si el paciente presenta adormecimiento, hormigueos, calambres o dolor que los obligan a detenerse durante un tiempo antes de seguir la marcha. Eh, Después tenemos por problemas musculoesqueléticos, que aquí cualquier pérdida de fuerza muscular proximal puede conducir a marchas inestables o como pastosas. Y hay múltiples patologías que producen debilidad muscular y alteración de la marcha, como el hipo o el hipertiroidismo, la polimiositis, neuropatías o enfermedades reumáticas, o incluso el uso constante de diuréticos y corticoides. Eh, Empezando con la marcha hemiparética o marcha en pingüino, como se le suele decir, pues es una inclinación del tronco por fuera del pie que se eleva por debilidad del glúteo medio e incapacidad para estabilizar el paso de la cadera. Y pues suelen tener problemas para levantarse sus pies bajos y al subir las escaleras. Después tenemos a la marcha antiálgica, que es más común que sea por problemas artríticos con dolor y entumecimiento, por ejemplo, si el paciente tuvo callosidades, deformidades, juanetes y uñas deformes. Y pues el pie se coloca plano sobre el suelo para reducir el choque por impacto. Se evita la fase de despegue para disminuir la transmisión de fuerzas a través de la cadera, con una disminución de la fase estática de la pierna y un paso
es más corta en el lado afectado y va a haber una disminución en la velocidad de la marcha. Después tenemos a las dismetrías, por último, que pues es más que nada consecuencias por intervenciones quirúrgicas, por artrosis de cadera, o por intervenciones de fracturas en la misma localización, y va a haber un cambio en la mecánica articular de la extremidad inferior de la columna dependiendo de dónde haya sido pues la intervención, y en consecuencia de esto pues queda una extremidad más corta que la otra, cambiando el ciclo de la marcha, y como resultado habrá cojera, una afección exagerada del lado contralateral, como compensación. Respecto a la epidemiología, las heridas son un gran problema de salud pública y con tanto consecuencias como médicas y económicas, pues el riesgo de caer va aumentando progresivamente con la edad. Y hay factores que predisponen las caídas, por ejemplo, en los ancianos vigorosos son los factores pues más ambientales, mientras que los ancianos frágiles son los factores intrínsecos, como lo sería pues en este caso el trastorno de la marcha y el equilibrio. Aunque en la mayoría de caídas no se sufre ninguna consecuencia, existen algunas, tales como lo son las contusiones, heridas, desgarros, fracturas, traumatismos, ya sea craneoencefálicos, abdominales, torácicos, y pues se menciona que la contusión o lesión menor en partes blandas ocurre en un 50% pues de las caídas. Estas pueden causar pues dolor y también puede interferir con su vida diaria. Pues recordemos que el paciente geriátrico, conforme va pasando el tiempo, se va perdiendo eh, pues su capacidad pues inmunológica, va disminuyendo su elasticidad, la pérdida pues por así decirlo ósea, va, se van debilitando pues sus huesos, entonces pues es más propenso a este tipo de traumatismos. Bueno, se dice que la localización más frecuente para las fracturas en las caídas son en miembros superiores alrededor de los 50 años. Ya pasando esta edad, son más comunes en en el miembro inferior. Y pues se dice que el 1% de caídas ocasionan fracturas. También las caídas son más prevalentes en las mujeres, en el sexo femenino. Y se dice que un 90% pues de las fracturas tanto de pelvis, de cadera y muñeca son asociadas a una caída pues de bajo impacto. Bueno, se dice que hay factores de riesgos asociados a la cadera, tales son como la osteoporosis, una vida pues sedentaria, el tabaco, un bajo peso corporal, pérdida pues de peso muy importante, igual la pérdida visual, pues que esto hace que sea pues más frecuente las caídas, entonces ese tipo de trauma, también las enfermedades neuropsiquiátricas y pues consumo de psicofármacos. Hay un síndrome postcaída que es el miedo, la ansiedad que le genera al paciente geriátrico o al adulto mayor pues de volver a caer, haciendo así que limite su vida tanto social, su vida cotidiana, el dejar de hacer ciertas cosas por miedo de volver a caer, cambiando pues su comportamiento pues habitual, ¿no? Y también puede haber una sobreprotección por parte de la familia por miedo de que el paciente pues vuelva a caer y limitando un poco pues su individualidad, haciendo pues que se sienta un poco menos autónomo. De una fractura o cualquier tipo pues de lesión, el paciente tiene que ir con más recurrencia al hospital, un centro médico, a urgencias, lo cual implica pues costos pues tanto del hospital, del tratamiento, del transporte, si no. También hay gastos respecto a que ocupan a una persona externa para que se haga cargo de ellos. Mayores de 65 años, esta es la causa más frecuente de muerte. Y entre la población de 75 años, esta representa pues la sexta causa de muerte. Y se dice que hay factores que se relacionan con la mortalidad y esos factores predisponentes es que es más complicado en el género femenino, como ya habíamos mencionado antes. Hay un peor pronóstico pues en las mujeres y también si se tiene pues alguna pluripatología
o varias patologías pues a la vez, pues hay más complicaciones, ¿no? Siguiendo con la evaluación y el diagnóstico de caídas en un paciente geriátrico, tenemos algunas recomendaciones según la guía de prevención de caídas, que primero podemos evaluar al anciano que no ha sufrido caídas previas que lo lleven a consulta, pero pues mediante la anamnesis debemos de preguntar sobre antecedentes de caídas al menos una vez al año y esto de manera rutinaria, mientras que en todos los pacientes con antecedentes de caídas sin lesiones podemos realizar el test de Get Up and Go para examinar la marcha del paciente, que consiste en que el paciente se levante de la silla sin apoyar los brazos, camine una corta distancia y vuelva a sentarse. Si este tiempo es mayor a 29 segundos, tenemos que puede presentar un riesgo elevado de caídas. Como tercera instancia para valorar al anciano que sufre caídas tenemos los siguientes aspectos, empezando por una anamnesis detallada, preguntar síntomas que preceden de la enfermedad o de la caída, o síntomas acompañantes, circunstancias de la caída, actividades que estaba realizando y las consecuencias si el anciano no pudo levantarse y si permaneció en el suelo, cuánto tiempo fue. Como siguiente aspecto tenemos la valoración geriátrica integral, que pues busca recoger información, por ejemplo, en la esfera biomédica de antecedentes médicos y patológicos, hábitos tóxicos, historia farmacológica, estado nutricional y todo esto para buscar la etiología de las caídas, mientras que en la esfera funcional tenemos que buscar o recoger información sobre el nivel de dependencia para actividades básicas e instrumentadas diarias y el grado de movilidad del paciente porque se asocian a un mayor riesgo de caídas. En la exploración cardiovascular se destaca que debemos descartar la presencia de hipotensión ortostática mediante el test de Schlong, donde pues, se toma la tensión arterial del paciente en decúbito supino y posteriormente en bipedestación, y pues se considera un resultado positivo cuando hay una disminución de 20 milímetros de mercurio en la tensión arterial media. En la exploración neurológica mediante sus diversos exámenes, pues debemos detectar déficits focales neurológicos, alteraciones cerebelosas, parkinsonismo y pues explorar también no solo la función motora sino la cognitiva, pares craneales, sistema motor, reflejos osteotendinosos, entre otros. Siguiendo con los siguientes aspectos a valorar en ancianos que sufren caídas, tenemos en la exploración del sistema locomotor que es importante valorar deformidad, presencia de dolor, amplitud de movimientos de articulaciones, alteraciones de los pies, atrofia, pérdida de la fuerza muscular, específicamente valorar pues los flexores plantares, extensores y aductores de la cadera. En la exploración de los órganos de los sentidos, pues tenemos que valorar la agudeza visual. Podemos hacerlo mediante un clásico cartel con letras o por campimetría por confrontación. Y pues aquí tratamos de detectar cuadrantanosias, semianosias y disminución concéntrica del campo visual. También en el examen de fondo de ojo debemos de buscar detectar retinopatías diabéticas o hipertensivas, buscar antecedentes de cirugía o traumatismo ocular y finalmente pues en una valoración auditiva una otoscopía para descartar cuerpos extraños o tapones de cerumen y pues estos son frecuentes en la población anciana. Para finalizar tenemos una evaluación del entorno, las características de la vivienda, escaleras, suelo, mobiliario que dificulten la movilidad del paciente pues en esta. Siguiendo con los trastornos del equilibrio y la marcha, que para mí son lo más destacable del diagnóstico, ya que estos son los factores más determinantes para el riesgo de caídas y pues estos dependen de estructuras interrelacionadas como el sistema visual, el vestibular y el propioceptivo. Y en los ancianos son de etiología multifactorial, entonces son frecuentes verlos en la práctica clínica, pero son de difícil diagnóstico porque el anciano presenta una amplia lista de enfermedades que predisponen a estos trastornos, como enfermedad de Parkinson, ictus, arritmias, hipotensión ortostática, empleo de fármacos antidepresivos, déficits sensoriales múltiples, entre otros. Y pues conocer el mecanismo por los que son producidos estos trastornos, además de la entidad etiológico responsable, es esencial para instaurar un tratamiento, porque debemos de conocer el riesgo de caída para poder evitarlas lo máximo que se pueda.
Para comenzar con la evaluación de la marcha de los pacientes, primero tenemos el test de Romberg, que evalúa el control postural básico y los sistemas propioceptivo y vestibular. Y pues para examinamos las oscilaciones del paciente que tiene de pie con los pies juntos y los ojos cerrados. Y para la valoración del equilibrio tenemos dos exámenes. La estación unipodal es el primero, que pues es buen resultado si el paciente se mantiene en una posición, de pie, sobre un pie durante 30 segundos con los ojos abiertos. Y si el paciente dura menos de 5 segundos en esta posición, es un signo de fragilidad y eso significa que no pueden recuperar el equilibrio cuando resbalan, provocando una caída. El otro examen para la valoración del equilibrio es la marcha en tándem. Se podría decir que es caminar en línea y se considera un buen resultado si dura el paciente de 3 a 4 minutos sin ninguna dificultad. Otras pruebas sencillas que podríamos realizar son pues la escala de Tinetti y el Time Up and Go que mencioné en diapositivas pasadas. Para finalizar con el tratamiento, lo primero y se podría decir lo más importante es estudiar las consecuencias inmediatas de la caída y solucionarlas, ya sea que sea una urgencia médica como un ictus o un problema agudo que sea el responsable de la caída que presentó el anciano, que por ejemplo pueden ser lipotimia, arritmia, vértigo, etcétera, entre otros. Y pues de los síndromes geriátricos se conocen más los factores de riesgo, entonces resultan favorables unas estrategias preventivas más bien, y pues su objetivo es conseguir la máxima movilidad del anciano, reducir el riesgo de caídas y su morbilidad. Y pues para profundizar en las estrategias preventivas tenemos la prevención primaria, que se enfoca más en la educación para la salud, que es promover tempranamente un estado físico, mental y social óptimo para la población anciana, así como prevención de enfermedades con el objetivo de mejorar su fuerza, estabilidad, equilibrio y prolongar el periodo independiente de estos ancianos. Pues algunas recomendaciones son realizar ejercicio ligero, revisión periódica de gafas de audífonos, uso correcto de bastones, andaderas y sillas de ruedas, examinar que en realidad se adapten a las necesidades de estos pacientes. También se recomienda el aumento de la seguridad ambiental, la corrección de factores de riesgo extrínsecos, como ya se mencionó en la etiología, pero pues un ejemplo podría ser la dificultad de caminar en su propia vivienda por obstáculos y pues también la detección precoz de determinadas patologías. Siguiendo con la prevención secundaria, aquí se busca prevenir nuevas caídas en ancianos que previamente sufrieron alguna, y esto se actúa al nivel de la causa que han generado estas caídas, y pues es importante considerar que el haber presentado una caída es el principal factor de riesgo para que se produzca otra en estos pacientes. Y ya tenemos la prevención terciaria, que son todas aquellas acciones que tratan de disminuir la incapacidad desencadenada por una caída y se actúan en diferentes niveles, aplicando un adecuado tratamiento de las complicaciones físicas y psicológicas de las caídas, por ejemplo, fracturas, especialmente fracturas de cadera, y pues una rehabilitación de la marcha y el equilibrio, que se busca la restauración del estado funcional y social óptimo, independencia para la deambulación y pues realización de actividades básicas pues solo independiente. También, para finalizar, enseñarle al anciano a levantarse tras una caída si es posible, porque en el momento del evento de la caída puede que se encuentre solo y pues puede permanecer en el suelo por horas antes de ser atendido. Pues esto fue todo para finalizar este síndrome geriátrico. Estas son las bibliografías que utilizamos. Muchas gracias por su atención.